Era una tarde como cualquier otra en Madrid. El sol se colaba por las rendijas de las persianas y mi casa, aunque silenciosa, parecía vibrar con la calidez del verano. Javier estaba en la oficina, una vez más atrapado en un proyecto que no parecía tener fin, y yo, como siempre, me encontraba sola en la rutina diaria. Sin embargo, ese día algo cambió, algo que ni yo misma podía prever. Era temprano, aún faltaban unas horas para que Javier llegara a casa, y en mi corazón había una inquietud inexplicable que no me dejaba en paz. La tarde se estiraba mientras preparaba la cena, pero algo en el aire me hacía sentir incómoda, como si el destino hubiera decidido cambiar algo en nuestras vidas. No sabía qué era exactamente, pero lo sentía, y no pude ignorarlo. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir sin pensarlo, y allí estaba él, Mario. Mi compañero de trabajo, con su sonrisa encantadora y su porte relajado. No tenía razón para estar allí, o al menos eso pensaba, pero Mario tenía una manera de hacer que todo pareciera natural. Vengo a dejarte unos papeles, pero, ¿qué te parece si tomamos un café?, dijo, como si la invitación hubiera salido sin esfuerzo de su boca. Lo primero que pensé fue que debía rechazarlo. Javier estaba en camino, y no quería complicar las cosas. Pero algo en su mirada, una chispa que no había notado antes, me hizo cambiar de idea. Claro, ¿por qué no?, respondí sin pensar. En la mesa del salón, mientras Mario y yo charlábamos sobre el trabajo y algunos temas triviales, la conversación comenzó a tomar un giro más personal. Él me preguntaba por mi vida, por mis pasatiempos, por mis sueños. Todo lo que siempre había deseado compartir con alguien y que, por alguna razón, nunca había podido con Javier, Mario lo hacía salir de mi boca sin esfuerzo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que nos diéramos cuenta de que estábamos demasiado cerca. Estaba sentada frente a él, nuestras piernas casi tocándose, y el aire que nos rodeaba se había vuelto denso, casi cargado. Cada palabra que Mario decía tenía un peso diferente, y mi respiración se entrecortaba por momentos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo, en tan poco tiempo, me había dejado arrastrar por esta atracción que no podía negar? La tensión era palpable. Pero lo que sucedió después no fue algo planeado ni siquiera imaginado. Mario, con su manera tan natural de ser, se inclinó ligeramente hacia mí. Su rostro estaba tan cerca del mío que pude sentir su aliento, y el impulso de apartarme se desvaneció en un instante. Fue él quien, sin previo aviso, me besó. Un beso cálido y desesperado que me dejó sin palabras. En ese momento, todas mis dudas desaparecieron. No pensé en Javier, ni en lo que podría significar para mi vida. Solo sentí la necesidad de seguir lo que mi cuerpo deseaba, de abandonar todo lo que me hacía sentir prisionera de una vida que no entendía. Cuando nos apartamos, Mario me miró con los ojos llenos de algo que no supe identificar. Lo siento, no quería. Me dijo, pero no me dejé llevar por sus palabras. Yo, que siempre había sido tan racional, ahora me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. Lo que había comenzado como una simple conversación se había convertido en algo mucho más grande, algo que no tenía vuelta atrás. No había vuelta atrás. Ese beso cambió algo dentro de mí. Aunque traté de decirme a mí misma que había sido solo un impulso, una frágil excusa para justificar lo que ya había sucedido, sabía que las cosas nunca serían igual. Mario me miró con una mezcla de arrepentimiento y deseo, como si lo que acababa de ocurrir fuera inevitable, como si ambos hubiésemos estado esperando este momento. Yo no podía, ni quería, pensar más allá de la necesidad de alejarme, de recomponerme. Me levanté del sofá rápidamente y me dirigí hacia la ventana, intentando calmar mi respiración que se había vuelto irregular. Esto no debió pasar, murmuré sin mirarlo. Lo siento, Carmen. No quería que las cosas llegaran a este punto, dijo Mario desde atrás, su tono quebrado, pero firme. Yo, solo pensé que necesitabas
No. Lo interrumpí, girándome de repente para mirarlo. No es eso. No sé qué pasó, pero no. No está bien. Esto no es lo que quiero. Yo, estoy casada. Tengo una vida. Tengo a Javier. Me sentía como si estuviera observando la escena desde fuera de mí misma, viendo cómo mi cuerpo respondía de una manera que nunca había esperado. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y la culpa me aplastó de inmediato. El sonido de la puerta de entrada al abrirse me hizo saltar. Javier. Estaba de vuelta. Y yo, allí, con Mario en mi salón, después de lo que acababa de ocurrir. Carmen, ¿estás bien? La voz de Javier llegó a mis oídos, temblorosa, pero cálida como siempre. No lo había escuchado tan preocupado en mucho tiempo. Vi cómo entraba a la casa, con la chaqueta en la mano y el rostro cansado, sin sospechar lo que acababa de suceder. Me paralicé al verlo. No pude decir nada. No pude moverme. Mi mente estaba en un caos absoluto, atrapada entre el miedo de que todo se desmoronara y el deseo de que nada de esto hubiera ocurrido. Mario, por su parte, parecía entender que su presencia allí no era apropiada, y antes de que yo pudiera hacer una señal, salió de la casa rápidamente, sin decir palabra, desapareciendo en el mismo instante en que Javier entró completamente a la sala. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Por qué estás tan callada?, insistió Javier, su voz llena de preocupación mientras dejaba la chaqueta en la silla cerca de la entrada. Me miró con esos ojos que conocía tan bien, buscando respuestas que no tenía. Nada, nada, es solo que, balbuceé, sin encontrar la manera correcta de articular lo que acababa de suceder. La culpa me quemaba por dentro, y cualquier intento de hablar solo hacía que todo fuera más difícil. ¿Qué ha pasado? Pareces distante, más de lo normal, ¿por qué estás tan nerviosa? Javier se acercó a mí, tocándome suavemente el brazo, y sentí una punzada de angustia, como si cada palabra que dijera fuera a destrozarlo. Es solo, estoy cansada, Javier. He tenido un día largo, muy largo, respondí, mis palabras llenas de desesperación, buscando alguna salida fácil, alguna excusa que me permitiera seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Javier me miró, frunciendo el ceño, pero finalmente asintió, como si no tuviera tiempo para más preguntas. Lo sé, lo sé. Yo también. Pero hoy tenemos que hablar de algo importante. Tengo algo que decirte. Mi corazón dio un vuelco. Algo en su tono me indicó que lo que estaba por venir no sería nada bueno. Observé cómo se sentaba en el sofá, respirando profundamente antes de hablar nuevamente. Hoy tuve una reunión con la empresa, comenzó. Me ofrecieron un ascenso, Carmen. Un cambio importante. Es una gran oportunidad para nosotros, para nuestra familia. Pero también implica más viajes, más tiempo fuera de casa. Y, quiero saber cómo te sientes al respecto. El aire que nos rodeaba se hizo denso. Mis pensamientos, que hasta ese momento habían estado completamente centrados en la crisis interna que acababa de vivir con Mario, se vieron sacudidos por las palabras de Javier. Una parte de mí sentía que este ascenso representaba una oportunidad que él necesitaba para sentirse realizado, para ser feliz, pero otra parte, mucho más egoísta, temía que eso solo nos separara aún más. El distanciamiento que ya habíamos estado experimentando los últimos meses no solo me había afectado emocionalmente, sino que había afectado nuestra relación física. Carmen, ¿estás ahí?, preguntó Javier, al ver que no respondía. Me sacó de mi trance, pero aún no sabía qué decir. No sabía cómo gestionar todo lo que estaba pasando. Sí, estoy aquí, respondí, tratando de encontrar una voz que no temblara. Creo que deberíamos hablar más tarde. Ahora no. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Su tono cambió sutilmente, una ligera tensión en su voz que hizo que mi corazón latiera más rápido.
Era evidente que algo no estaba bien, pero no sabía si era por lo que había sucedido con Mario o por lo que había comenzado a percibir en nuestra relación. Me sentía atrapada entre el deseo de decirle la verdad y el miedo de destruir lo que quedaba de nuestra familia. Javier, no es nada, no es lo que parece, murmuré, pero las palabras no salieron con la claridad que quería. La culpa era demasiada. Él me miró fijamente, como si estuviera esperando que dijera algo más. Pero no lo hice. No podía hacerlo. No podía enfrentar la verdad que acababa de descubrir sobre mí misma. Está bien, Carmen. Lo dejaremos para otro momento, dijo, levantándose del sofá y dejando una sensación de vacío en el aire. Solo quiero que sepas que esta oportunidad es importante para mí. Y, como siempre, quiero que seas parte de ello. Lo quiero todo contigo, Carmen. Pero tienes que decirme cómo te sientes. Me quedé allí, sola, mirando cómo Javier salía de la habitación, sin entender del todo lo que acababa de suceder. La verdad, esa verdad que aún no estaba lista para enfrentar, estaba tan cerca de mí que podía sentirla en mi piel. Mi vida, nuestra vida, estaba al borde de un precipicio y no sabía si saltar o quedarme allí, atrapada entre dos mundos que nunca serían lo mismo. El día siguiente se arrastró de una manera insoportable, como si cada minuto fuera una eternidad. Javier estaba distraído, ocupado en su trabajo, y yo, aunque intentaba parecer normal, sentía que el peso de lo sucedido entre Mario y yo me aplastaba con cada respiro. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, me sentía como si estuviera mirando a un extraño, alguien con quien había compartido tantos años de mi vida, pero a quien ya no podía entender por completo. En todo momento, la tensión en el aire era palpable. Sabía que la conversación que se avecinaba sería inevitable, pero no sabía cómo empezar, ni cómo soportarla. ¿Cómo se le dice a alguien que lo has traicionado, que lo has engañado, cuando en el fondo aún sientes que lo amas? Durante el desayuno, mientras trataba de no mirar demasiado a los ojos de Javier, la conversación se mantuvo en temas triviales. Las noticias, el clima, incluso los niños que comenzaban a salir por la puerta rumbo al colegio. La rutina, como siempre, funcionaba como una burbuja protectora, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había hecho. A veces me encontraba mirando su rostro sin que él me notara, buscando la forma de sentir lo que sentía antes, buscando alguna señal de que el amor entre nosotros aún estaba intacto. Pero no encontraba nada. El vacío entre nosotros se había hecho tangible, y la verdad que me costaba aceptar era que yo misma había cavado ese abismo. En la tarde, cuando la casa se quedó en silencio, supe que tenía que hacerlo. Tenía que enfrentar lo que había hecho, tenía que hablar con él. No sabía cómo comenzar, cómo explicarle lo inexplicable, cómo hacerle entender que, a pesar de todo, lo que más me dolía era el daño que le había causado. Javier estaba en la sala, en su sillón habitual, leyendo un informe del trabajo, cuando decidí que era el momento. No había vuelta atrás. Ni más excusas, ni más mentiras. Me acerqué lentamente, con el corazón a punto de estallar en mi pecho. Al principio, no supe qué decir. Estuve allí, en silencio, observándolo. Él no levantó la vista del papel, inmerso en su trabajo, como si nada hubiera cambiado. Sabía que en algún momento tendría que salir con la verdad, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Por fin, con voz temblorosa, dije: Javier, tenemos que hablar. Él levantó la vista lentamente, sorprendido por la seriedad en mi tono. Sabía que algo no estaba bien, lo veía en mis ojos. Por un momento, pensé que podría decirle que nada había sucedido, que todo había sido un error, que la culpa era mía por sentirme tan sola, pero sabía que eso sería una mentira más. Ya no podía esconderme detrás de excusas vacías. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa, Carmen?, preguntó con una calma que solo hizo que mi corazón se hundiera más. Cuando no respondí, su expresión cambió,
Una leve sombra de preocupación cruzó su rostro. ¿Te pasa algo, de verdad? Dime qué te ocurre. No pude contenerme más. Las palabras salieron de mi boca como una explosión. He sido infiel, Javier. Lo he hecho. Y no sé cómo decirte lo terrible que me siento por haberte mentido todo este tiempo. Me duele, y no sé qué hacer para que me perdones, pero tenía que ser honesta contigo. No puedo vivir con esto, ya no puedo. No puedo seguir con esta mentira. El aire entre nosotros se volvió espeso, pesado, como si todo el mundo hubiera dejado de existir y solo quedáramos nosotros dos. Javier permaneció en silencio por un momento que me pareció eterno. Su mirada se fijó en mí, pero no dijo nada. El silencio lo inundó todo, y yo sentí que me ahogaba en mi propio miedo, en mi propia vergüenza. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, habló. ¿Cuánto tiempo llevas? Con eso, su voz era baja, como si las palabras le costaran trabajo. No podía mirarme a los ojos, y lo entendí perfectamente. No sabía qué decir, no sabía si debía llorar o gritar o simplemente huir. Pero lo único que sentí fue una presión en el pecho, como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Hace unos meses. No quería, pero me dejé llevar. Mario, él y yo, comenzamos a hablar más de lo que debía, y me hizo sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo. Y todo fue un desastre. Una vez que ocurrió, me resultó tan difícil detenerlo. Estoy tan perdida, Javier. No quiero perderte, pero sé que lo que hice te ha roto. Javier no dijo nada al principio. Sus ojos se entrecerraron, como si intentara procesar mis palabras, como si todo aquello fuera incomprensible. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo su respiración se aceleraba. Estaba seguro de que estaba luchando con un torbellino de emociones, igual que yo. Pero él estaba mucho más callado. Luego, al fin, lo dijo. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te faltaba en nosotros? Estaba aquí, dándotelo todo, y tú me haces esto. Las palabras de Javier fueron como cuchillos que me atravesaron. Me dolieron, me perforaron, pero tenía que escucharle. No merecía menos. Sin embargo, lo que más me dolió fue lo que vino después. La tristeza en su voz era tan profunda, tan hiriente, que sentí que todo mi ser se quebraba. Él no solo había sido mi marido, sino también mi amigo, mi compañero. Y, al parecer, yo le había fallado de una manera irreparable. No lo sé, Javier. No lo sé, fue todo lo que pude responder. No tenía respuestas. Te amo, pero no pude controlarlo. Fue como si algo dentro de mí hubiera estado esperando que sucediera. Como si necesitara sentirme viva otra vez, como si todo lo que había en mi vida ya no fuera suficiente. Y fue tan fácil perderme. Él me miró con ojos llenos de incredulidad, y pude ver el dolor reflejado en su rostro. Entonces, ¿todo lo que creía que teníamos fue una mentira, Carmen? Todo lo que construimos, todo lo que viví pensando que era real, ¿era solo una fachada para ti? No pude soportar su mirada. Bajé la cabeza, avergonzada, culpable, perdida. No sabía qué responder. No había nada que pudiera decir que aliviara el dolor en sus ojos, nada que pudiera cambiar lo que había hecho. Estábamos en una encrucijada, y yo había sido quien nos había llevado allí. Javier se levantó del sillón, caminó unos pasos hacia la ventana, y allí se quedó, mirando al exterior, como si buscara alguna respuesta en la calle vacía que se extendía ante él. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Yo estaba a punto de desmoronarme, de quebrarme en pedazos, pero no podía mostrarle lo frágil que me sentía. No después de lo que había hecho. No después de lo que le había hecho a él. Necesito tiempo, Carmen, dijo por fin,
con voz rasposa. Mucho tiempo. La puerta del salón se cerró detrás de él, dejándome allí, sola, con mis pensamientos y con la realidad de lo que había hecho. Sabía que nada volvería a ser igual. Los días siguientes a la confrontación fueron una pesadilla. Javier no me dirigió la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Vivíamos bajo el mismo techo, pero nuestras vidas parecían estar separadas por un muro invisible. Yo trataba de acercarme, de hablarle, pero él se cerraba aún más. Cada vez que intentaba una conversación, él me respondía con monosílabos, sin emoción, sin interés. Sentía que el peso de lo que había hecho me aplastaba cada vez que miraba su rostro. Me dolía ver cómo su mirada ya no era la misma. Ya no había amor en ella, solo una especie de vacío, como si no pudiera ver a la mujer que había sido su compañera durante tantos años. Estaba desesperada por hacer algo, por revertir lo que había destruido, pero no sabía por dónde empezar. Sabía que el daño que había causado era irreversible, pero aún así no podía dejar de luchar. Fue una tarde gris cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Javier llegó a casa más temprano de lo habitual, algo inusual, y lo vi entrar por la puerta con una expresión decidida en su rostro. No había ningún rastro de la calidez que solía mostrar, solo una frialdad absoluta. Era como si un extraño hubiera tomado su lugar. Estaba tan ensimismada en mis pensamientos que ni siquiera me di cuenta de que se había acercado hasta que escuché su voz, grave y llena de rabia. «Carmen, ven aquí», dijo sin preámbulos. Su tono no admitía respuesta. No era una petición, era una orden. Lo miré por un momento, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, pero no me moví de inmediato. Lo que podía percibir en su tono no era el dolor que había escuchado en su voz el día de la confrontación, sino algo más profundo, algo mucho más oscuro. Algo que me heló la sangre. Finalmente, me levanté y lo seguí hasta el comedor, donde se quedó de pie, esperando a que me acercara. No sabía qué esperar, no sabía qué quería de mí, pero sentí un nudo en el estómago al ver su expresión. «Quiero que sepas algo, Carmen», dijo finalmente, sin mirarme. Su voz era firme, como si estuviera preparando algo. «No te pido que me pidas perdón, porque sé que no lo harás. Pero lo que sí quiero es que sepas que no soy un tonto. No soy el tipo de hombre que se queda callado y permite que lo engañen». Mis ojos se abrieron de par en par. Lo miré, incapaz de comprender sus palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había planeado? Antes de que pudiera reaccionar, continuó. «He hablado con un abogado, Carmen. Ya he tomado mis decisiones», dijo sin rodeos, mirándome ahora con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo juzgada por un tribunal. «No voy a quedarme aquí y seguir fingiendo que todo está bien. Y tampoco voy a permitir que me sigas manipulando, como si nada hubiera pasado. Si quieres que esto siga adelante, vas a tener que entender que yo también tengo mis límites». Un golpe de realidad me atravesó, y el aire se volvió pesado. Estaba claro que Javier ya no quería salvar nuestra relación, pero lo que no esperaba era la frialdad con la que lo había decidido. Todo lo que había sentido por él, todo lo que había creído, se desplomó en ese momento. Él no era el hombre que amaba, era un extraño que ahora me miraba con una dureza absoluta. «Javier, por favor, no. No tienes que hacer esto», dije, tratando de encontrar alguna forma de detener lo que sentía que estaba sucediendo. «Sé que lo he hecho mal, pero lo que más quiero es salvar nuestro matrimonio, luchar por nosotros, por todo lo que hemos construido». Él levantó una mano, interrumpiéndome antes de que pudiera continuar. «No me pidas perdón, Carmen», respondió con voz cortante. «Ya te lo dije antes, no soy un tonto. Yo también tengo mis límites. Y créeme, nunca pensé que llegaría a este punto, pero aquí estamos. No estoy dispuesto a vivir en la mentira, a seguir con alguien que no me respeta.
Y mucho menos estar con alguien que me ha traicionado de la forma en que lo hiciste tú. Esas palabras fueron como una bofetada. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de decir. El dolor que sentí no era solo por lo que había hecho, sino por la forma en que me lo dijo. Como si ya hubiera decidido que todo estaba acabado, como si no hubiera espacio para una segunda oportunidad. Como si el amor que habíamos compartido hubiera desaparecido por completo. Voy a empezar el proceso de separación, Carmen. Ya he tomado las primeras medidas. Y créeme, no pienso dar marcha atrás. Lo siento, pero lo que ha pasado entre nosotros no se puede arreglar. No se puede sanar. Javier dijo estas palabras con tanta frialdad, con tanta determinación, que no pude evitar sentirme pequeña, vulnerable, y completamente derrotada. Su rostro estaba tan impasible como el de una persona que no conociera el dolor. No vi en él ni un rastro de lo que alguna vez había sido el hombre que amaba. Vi la venganza en sus ojos. No solo me estaba dejando, me estaba castigando por lo que había hecho. Y lo peor era que no me podía quejar. Sabía que me lo merecía. Javier, no quiero perderte, por favor, no me dejes, susurré, mi voz temblando. Te prometo que cambiaré, que lucharé por ti. Solo dame una oportunidad. No hay oportunidad, Carmen. Ya no confío en ti. Ya no te creo. Lo que me has hecho no tiene vuelta atrás. No hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión. Me quedé allí, parada en medio del comedor, con el peso de sus palabras aplastándome. Javier ya había tomado su decisión, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Sentí como una parte de mí se rompía en ese momento, como todo lo que creía que había sido nuestro amor se desmoronaba ante mis ojos. No tenía control sobre nada. Él ya había decidido que todo había terminado, que la traición no tenía perdón. Javier se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta de la salida. No me miró, no dijo nada más. Solo se alejó de mí, dejándome con la amarga sensación de que lo había perdido para siempre. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé allí, sola, en el mismo lugar donde hace solo unos días sentía que nuestra vida era perfecta. Ahora, todo lo que quedaba era el eco de su dolor, de su venganza. Y yo, incapaz de hacer nada más que aceptar lo que había hecho, me hundí en la desesperación. La casa estaba en silencio, pero no era el tipo de silencio confortable que a veces experimentábamos cuando Javier y yo estábamos tranquilos, relajados. Este era un silencio que ahogaba, que llenaba todos los rincones con su peso insoportable. Desde que Javier me dijo que iba a comenzar el proceso de separación, los días transcurrieron de manera más lenta de lo que jamás imaginé. A cada paso que daba por la casa, la sensación de estar perdiéndolo todo se apoderaba de mí. Me sentía más sola que nunca. Las palabras de Javier resonaban constantemente en mi cabeza, y no podía evitar recordarlas una y otra vez. Ya no confío en ti. Ya no te creo. Esas palabras se repetían como una canción de fondo, incesante y dolorosa, que no podía escapar. Había intentado hablar con él en varias ocasiones, pero siempre me encontraba con su indiferencia. Cada intento de acercarme solo me traía más rechazo. Parecía que ya no quedaba nada de la relación que habíamos compartido. En lugar de encontrar a la persona que una vez amó, veía a alguien distante, alguien que ya no quería saber nada de mí. El dolor de la separación ya no era solo emocional, se había transformado en algo físico, como si cada pedazo de mi ser estuviera siendo arrancado lentamente. El viernes por la tarde, mientras Javier estaba fuera, recibí un mensaje en mi teléfono. Era corto, directo, y venía de él. Podemos hablar esta noche, cuando llegues a casa. Quiero terminar esto. Esas palabras, aparentemente simples, me paralizaron. Sentí que todo se desmoronaba aún más, como si ya no hubiera espacio para nada más entre nosotros.
Había algo definitivo en su tono, algo que no dejaba lugar a dudas de que esto estaba por llegar a su fin. Sin embargo, no podía dejar que todo terminara sin al menos intentar salvarlo, aunque sabía que la situación era casi irreparable. Cuando Javier llegó, ya había tomado una decisión. No había lugar para las sorpresas ni para los reencuentros. Me miró con esa expresión seria, esa que había adoptado desde que conoció la verdad. Su rostro ya no mostraba ni rastro del hombre que conocía. Sabía que este momento, nuestra última conversación, marcaría el final definitivo de nuestra relación. Me quedé en el salón esperando su llegada, respirando profundamente, tratando de reunir el valor necesario para enfrentar lo que se venía. ¿Estás lista para hablar? Javier preguntó, su voz fría, sin emoción. No me miraba a los ojos. Sus ojos estaban fijos en un punto en el suelo, como si temiera mirarme directamente. Su actitud solo hizo que el nudo en mi estómago se apretara más. Te escucho, respondí, aunque mis palabras sonaron más vacías de lo que quería. No sabía cómo articular lo que sentía en ese momento. Solo sabía que quería que todo se resolviera, aunque sabía que ya nada podría resolverse. Este asunto ya no tiene vuelta atrás, Carmen, dijo finalmente, levantando la vista hacia mí. Lo he pensado mucho, y estoy seguro de que esto es lo mejor. No podemos seguir viviendo juntos, no después de lo que hiciste. No después de lo que le hiciste a nuestra familia. Me quedé en silencio. Sus palabras me calaron hondo, y por un momento me sentí completamente incapaz de hacer algo para detener el curso de los acontecimientos. Sabía que tenía razón. Lo que había hecho no tenía justificación. Había arruinado lo que habíamos sido, y el daño ya estaba hecho. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero las contuve. No podía permitirme llorar, no en ese momento. Ya no me quedaban lágrimas para él. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Carmen?, continuó Javier, su tono aún más áspero. Lo peor es que no lo vi venir. Sabes que siempre te he dado todo. Siempre te he amado. Pero me has mostrado que no valgo lo suficiente para ti. Me has dejado de lado, y eso no tiene perdón. Mi garganta se cerró, y por un momento no pude articular palabra. Quería pedirle perdón, quería rogarle que no se fuera, pero sabía que ya era demasiado tarde. Mis acciones habían hablado por mí, y no había forma de revertir lo que había hecho. Lo siento, Javier. De verdad lo siento. No sé qué más decirte. Solo quiero que sepas que te amo, dije, aunque sabía que esas palabras ya no significaban nada para él. Él ya no veía a la misma persona a la que alguna vez había prometido su amor. Javier suspiró, una mezcla de frustración y dolor evidente en su rostro. No quiero escucharlo, Carmen. No quiero escuchar palabras vacías. Quiero soluciones, quiero acciones. Pero sé que ya no puedo confiar en ti. Y eso es lo más doloroso de todo. Ya no sé quién eres. Ya no sé si alguna vez te conocí de verdad. Me sentí completamente perdida. Javier había llegado al punto de no retorno, y yo ya no podía hacer nada para cambiar su opinión. No podía salvar lo que habíamos sido. No sé cómo llegamos a esto, dije finalmente, mi voz quebrada. Nunca quise que llegara a este punto. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hice, y ahora no sé qué hacer para enmendarlo. Javier se levantó del sillón con rapidez, y su mirada se endureció aún más. No hay nada que puedas hacer. Ya está decidido, Carmen. Estoy harto de intentar salvar algo que ya está roto. No voy a seguir arrastrando esta relación. Ya no te quiero, ya no puedo. Cada palabra que salía de su boca me golpeaba como una ola fría. La fuerza con la que me decía todo esto me dejó sin aliento. No había rabia, no había gritos. Solo una fría determinación,
como si ya hubiera aceptado que nuestra historia había terminado. Lo que más me duele, Carmen, es que tú tampoco luchaste por nosotros. Lo dejaste ir sin intentar salvarlo. Lo miré por última vez, tratando de encontrar algo en sus ojos que me diera alguna esperanza, alguna muestra de lo que alguna vez compartimos, pero no vi nada. Solo vi un hombre decidido, un hombre que ya no quería saber nada de mí. Javier, por favor. Murmuré, pero él ya se había dado la vuelta. No, Carmen. Ya es demasiado tarde. El sonido de la puerta cerrándose tras él resonó en la casa, dejándome sola en el mismo lugar donde todo había comenzado. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Javier se había ido, y con él se llevó todo lo que habíamos sido. Yo había destruido nuestra vida juntos, y ahora debía enfrentarlo. Todo lo que quedaba era el eco de una relación rota, un amor que ya no existía. La madrugada siguiente a la conversación con Javier, me desperté con el sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas. Estaba en la cama, pero no lograba encontrar consuelo en la oscuridad de la habitación. Había pasado toda la noche pensando en lo que había ocurrido, en lo que había hecho. La conversación con Javier seguía retumbando en mi mente. Cada palabra que había salido de su boca era como un recordatorio constante de la traición, del daño irreversible que había causado. Todo había cambiado en cuestión de días, pero la gravedad de lo que sucedía no lo entendí hasta que me quedé sola en la cama, con los ojos abiertos, incapaz de dormir. Las palabras de Javier todavía flotaban en el aire, y lo que más me dolía era no saber qué hacer ahora, cómo proceder con mi vida después de haber destruido todo lo que alguna vez valoré. Me levanté lentamente, tratando de encontrar algo que me hiciera sentir menos pesada, algo que me ayudara a pensar con claridad. La casa estaba vacía, como siempre lo había estado desde que Javier había comenzado a distanciarse. La sensación de estar sola, de ser responsable de todo lo que nos había llevado hasta ese punto, me hundió aún más. Fui a la cocina, preparé un café, y me senté en la mesa, observando la lluvia caer. No tenía idea de cómo continuar con mi vida. Cada vez que pensaba en el futuro, me encontraba atrapada entre el miedo de la soledad y la ansiedad de lo que me esperaba. La idea de perder a Javier de forma permanente me paralizaba, pero sabía que ya no podía hacer nada para cambiar su decisión. Era el precio que debía pagar por mi error. No pude evitar pensar en Mario, en cómo todo había comenzado con él. Pero ahora, con el corazón lleno de remordimientos, me di cuenta de lo mucho que me había dejado arrastrar por la emoción, por la necesidad de sentirme querida y valorada, sin pensar en las consecuencias. En ese momento, me sentí completamente vacía, como si todo lo que había hecho no tuviera sentido. No sabía si las palabras de Javier eran lo que realmente pensaba o si, en algún momento, aún quedaba espacio para perdón. Pero la duda ya no importaba. Él había tomado su decisión, y mi traición había sido demasiado grande para que hubiera marcha atrás. Cuando los niños llegaron de la escuela, el peso de la situación se hizo aún más evidente. Ellos no sabían nada, no podían saberlo, pero el ambiente en la casa estaba irremediablemente marcado por la tensión. Martín, el mayor, me miró con cierta desconfianza, como si percibiera que algo no estaba bien. Yo traté de sonreírles, de parecer como siempre, pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, sentía como si todo lo que había construido se desmoronara en 1000 pedazos. Sabía que no podía seguir actuando como si nada hubiera pasado, pero también sabía que no podía contárselo todo. No quería que mis hijos se vieran atrapados en este torbellino de dolor. La tarde avanzó sin cambios. Javier aún no había regresado, y no sabía si debía intentar llamarlo o simplemente dejarlo ser. La desesperación por querer arreglar lo que ya estaba roto me consumía, pero al mismo tiempo, el orgullo, ese mismo orgullo que me había llevado a cometer la infidelidad, me mantenía en silencio. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que ya no quedaba espacio para excusas, para seguir en la misma rutina.
Sabía que debía tomar una decisión que me llevara a encontrar algo de paz en medio de todo el caos. Pero no sabía si era capaz de enfrentar la realidad, de aceptar las consecuencias de mis actos. Fue cuando Javier llegó, casi a medianoche, que decidí que era el momento. No podía seguir posponiendo la conversación. No podía seguir con esta angustia, con este miedo de enfrentar lo inevitable. Lo vi entrar en la casa con paso firme, y su rostro, aunque cansado, no mostraba ninguna emoción. Sabía que lo que me quedaba por decirle podría ser lo último que nos uniera, o lo que finalmente acabara de destruir lo que quedaba de nuestra relación. Me levanté del sofá y me dirigí hacia él. Javier, necesitamos hablar. Quiero saber qué va a pasar con nosotros. Quiero saber si hay alguna posibilidad de salvar lo que hemos perdido, le dije, mi voz temblando. No era una petición fácil de hacer, pero era la única que podía formular en ese momento. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre, con esta sensación de que todo se desmoronaba sin que yo pudiera hacer nada. Javier se quedó quieto, observándome por un momento largo, como si estuviera evaluando si debía siquiera responderme. Finalmente, respiró hondo y habló. Carmen, ya te lo he dicho antes. No sé si quiero seguir adelante con esto. No sé si quiero seguir luchando por algo que ya no tiene sentido. Tú misma lo dijiste, no hay vuelta atrás. Lo que has hecho no se puede arreglar con palabras, ni con promesas. Lo siento, pero no puedo seguir así. Su voz, aunque tranquila, tenía un tono definitivo. Cada palabra que decía me golpeaba como una piedra, y por un momento me sentí completamente vacía. No sabía si debía seguir insistiendo, o si ya era el momento de aceptar que todo había terminado. Pero algo en mí, algo dentro de mi corazón, me dijo que debía intentarlo, que debía luchar por lo que habíamos sido, aunque fuera en vano. No quiero perderte, Javier. No quiero que esto termine así. Yo sé que lo he hecho mal, que no hay excusas para lo que hice. Pero, ¿no hay ninguna posibilidad de que podamos intentar arreglarlo? No quiero que nuestra historia se acabe así, no quiero que todo lo que hemos vivido juntos se destruya por mi error. Él me miró fijamente, y por un momento, vi un destello de algo en su mirada. Tal vez era tristeza, tal vez era simplemente cansancio, pero fue suficiente para que mi esperanza creciera por un segundo. Pero, cuando habló, su tono no cambió. Ya no puedo más, Carmen. Ya no puedo seguir con esto. Lo que hiciste me rompió, y no creo que pueda perdonarlo. No quiero vivir en una mentira. Me duele más seguir en esta relación que tomar la decisión de separarnos. Las palabras de Javier me desmoronaron. Sabía que tenía razón, que no podía seguir pidiendo lo imposible, pero el dolor de perderlo me estaba desgarrando por dentro. No había forma de que todo volviera a ser lo mismo. No había forma de que pudiera enmendar lo que había hecho. Pero, aunque lo entendía, aunque sabía que no había vuelta atrás, una pequeña parte de mí seguía aferrándose a la esperanza de que algo, en algún lugar, pudiera salvarnos. Javier dio un paso atrás, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando atrás una casa vacía, una vida rota. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue lo último que escuché antes de que el silencio me envolviera por completo.